bienvenidos a su espacio de salud mental en casa. Muy agradecida por la disposición, por la participación y por el respeto con su puntualidad en este espacio de formación. Ayer Rodolfo me hizo una pregunta, espero que hoy nos esté acompañando, yo no los puedo ver por lo que tengo la presentación compartida, pero espero que Rodolfo esté en este momento dentro del público virtual, porque quiero complementar un poquito la pregunta que él nos hizo ayer sobre la bibliografía al respecto de estos temas que hemos venido desarrollando a lo largo de esta cuarentena. Y yo le contestaba a Rodolfo y obviamente a todos los del panel que me escucha, que en temas de bibliografía, en temas de desarrollo del ser, de psicología clínica, de desarrollo de las habilidades del ser, de neurociencia, yo los invitaba a que se acercaran muy desprevenidos y curiosamente a los libros y que escucharan más bien su cuerpo, su mente, qué les dice alrededor de qué camino literario tomar y que aprendieran también de esa sensibilidad que cada uno tiene al momento de relacionarse con los libros. Pero hoy también quiero compartirles unas rutas bibliográficas que han hecho parte de mi desarrollo profesional y el de muchos de los pacientes, familias, parejas, adolescentes, niños que buscan pues mi acompañamiento psicoterapéutico. Decía yo, Rodolfo, por favor, búscate siempre bibliografía asociada a la psicología clínica y al desarrollo del ser que venga de la neurociencia, que son los estudios más actualizados de cómo aprovechar al 100% nuestro cerebro. El Tiempo ha sacado una colección muy linda y muy práctica, muy fácil de entender, que es sobre neurociencia y nos explica sobre el cerebro, ¿sí? Y sobre las inteligencias. Y entre líneas, desde la parte neurobiológica, nos ayuda a hacer prácticas comportamentales que nos favorecen para la salud mental. Entonces, esta puede ser una ruta. Si te gusta esa ruta científica, también te puedo recomendar el siguiente libro, que es Neurociencia Práctica. Es cómo cambiar hábitos, cómo cambiar líneas de pensamiento, cómo tomar nuevas decisiones. Es un libro muy, muy, muy bueno. También les recomiendo esa misma. Cuando yo les hablo de ruta, es no solamente que lean un libro, sino que yo tengo como práctica personal leer 4 libros al tiempo, teniendo como una línea literaria. Entonces, no de lo mismo, pero que sí que se complemente. Entonces, la neurociencia con las prácticas del mindfulness es El poder de la hora, que es el libro que le recomendé ayer a Rodolfo, nos enseña cómo salir del pasado, evitar irnos tanto al futuro de una manera ansiosa y más bien aprovechar nuestro presente de la mejor manera. Cuando ya hayamos pasado por esta ruta un poco básica y fácil, rica de leer, entonces ahí vienen estos 2 libros que también le dije ayer a Rodolfo, que eran de Joe Dispenza. Mira, aquí los encuentras. Este es el primero, les recomiendo que lean primero este y después este. Cada uno es más profundo, más avanzado, léanlo despacito para que lo disfruten. Todo lo que no entiendan, pues ya después me pueden consultar o pueden hacer una preguntita particular. Hay otra ruta para los que les gusta el PNL, la inteligencia emocional, son títulos de salud mental que son muy conocidos. Hay un libro muy básico, muy bueno, muy sencillo, que se llama La inteligencia emocional, ¿sí? De Daniel Goleman. Este otro libro importante, creo que todos deberíamos tenerlo como una receta de psicología clínica en casa, Emociones que matan. Y ahí vamos a entender qué pasa cuando las tenemos desbalanceadas, nuestra tristeza, nuestra ira, nuestro miedo, inclusive también la alegría, cuando no sabemos hacer administración adecuada de nuestras emociones, eso nos acarrea enfermedad. Este libro también se lo recomiendo para los que quieran seguir esa línea. Toda la literatura de Augusto Curi, es un psiquiatra, pero que también ha trabajado en su área espiritual y en mi opinión
hace una relación entre la ciencia y la parte espiritual muy, muy buena, fácil de entender, muy práctica. No lo tengo aquí, lo tengo en mi casa en Medellín, un libro que se llama El sentido de la vida, también de este autor. Leer los dos complementan muchísimo sobre la parte psiquiátrica de nuestra salud y nuestro espíritu. Y ya que entré en temas de espíritu, esta es otra ruta, que aprendamos un poquito de temperamentos transformados, de las batallas que libran todas las mujeres. Esto lo pueden leer las mujeres para sí mismas, pero también se lo recomiendo a los caballeros para que entiendan un poquito las batallas de sus esposas. No nos busquen entender, búsquenos amarnos, respetarnos, honrarnos. Entendernos es muy difícil y este libro nos ayuda a entender eso. Librándonos ataduras, toda la enfermedad mental, a partir de un autor que trabaja el desarrollo espiritual. Cómo sanar nuestra mente y nuestras emociones desde el espíritu. Muy bueno este libro de Libre de ataduras. Cómo amar a las personas y una vida con propósito. Esta es una ruta bibliográfica desde la psicología que nos permite desarrollar la parte espiritual. Y por último, les comparto estos libros que, aunque no son de bolsillo, sí son muy fáciles de entender y muy prácticos de aplicar. Los 4 acuerdos, los 5 lenguajes del amor, práctica de la felicidad y libera tu magia. En Libera tu magia, ahí trabajan muchos de los autos de personalidad que ayer Rodolfo me preguntaba. Entonces ahí les dejo varias rutas bibliográficas para que si llegan a tomar la decisión de hacerlas, pues se animen. En esta estoy en este momento. Nada es tan terrible, de un autor español. Todos también trabajan desde la psicología cognitiva, desde la clínica, mezclando un poco de neurociencia y los últimos estudios, el club de las 5 de la mañana para hacer rutas inteligentes. Y el día de hoy la charla que vamos a tener hoy va a estar sustentada en estos 2 libros, en la fortaleza mental. Uno dirigido a todas las personas y este dirigido a las mujeres, pero hoy vamos a hacer un espectacular resumen para que nos llevemos esas 13 claves de fortaleza mental que nos enfocan al cambio y hacen que nuestros paradigmas se transformen y nuestras conductas se enfoquen a los objetivos, a los logros que estamos buscando, a esos sueños que muchas veces postergamos por estar de pronto viviendo la vida de otros o por estar de pronto controlando lo que no tenemos que controlar. Entonces dejamos para después lo que tenemos que hacer hoy. Bueno, este era como un pequeño regalito que tenía yo pendiente. Gracias a Rodolfo por haber hecho esa pregunta el día de ayer. Bueno, yo espero que hayan podido hacer la tarea, el ejercicio con el que terminamos el día de ayer, nuestra primera parte de obstáculos del cambio, y que hoy los acompañe esa lista de los cambios que desean iniciar, que posiblemente están arrancando, pero que hemos dejado en pausa, o aquellos obstáculos que ya los vimos ayer, que no nos han dejado sentir ese nivel de felicidad que queremos, ese nivel de salud que merecemos. Entonces, con esa lista en mano, hoy vamos a hacer una especie de autodiagnóstico a ver qué debilidades estamos dejando que permanezcan en nuestra mente y sumado a los obstáculos que vimos ayer, nos demos cuenta por qué es que las cosas muchas veces no salen como queremos que salgan. Entonces, ayer vimos esos obstáculos y la conclusión era, si te quedas sentado y no cambias, entonces el cambio te cambia y sufres en ese proceso. Al contrario, si te flexibilizas, si superas esos obstáculos, si te pones en modo ambición, te vas a dar cuenta que poco a poco logras todo lo que has soñado. Entonces vamos a ver, cada uno allá con su lista de cambios se va a autovalorar en los siguientes temas que les traje para hoy. Lo primero es que hiciéramos como conciencia en qué parte de la escalera estoy. Si yo suelo decirme, no lo haré y me quedo sentado y no lo hago,
o mi mente empieza a decirme que no puedo hacerlo, que a pesar de querer hacerlo, mm, son más los peros. Y recuerden lo que vimos ayer, nos enfocamos en el punto negro y no vemos todo el mapa general. Entonces, si usted a conciencia, con la autenticidad que requiere el cambio, se da cuenta que su lenguaje es su primer obstáculo, entonces anótelo ahí en su libreta. Soy de las que digo, no puedo, es muy difícil. Y me voy creyendo el cuento. Cuando tú superas ese primer escalón de no lo haré, así lo haré, y superas ese segundo de no puedo, a lo voy a intentar, inmediatamente te pones de pie, como nos lo dice aquí esta lámina. Y una vez estemos de pie, el paso siguiente es movernos, es mirar cómo lo hacemos, tratar de hacerlo, recuerden, con persistencia, con disciplina, con convicción, con todo lo que vimos ayer. Esa es como una receta para movilizarnos en el cambio y vivirlo desde la reflexión, desde el disfrute y no desde el dolor y sentarnos a sufrir y a echar culpas, quejas y bueno, y todo lo que vimos ayer. Hoy entonces el tema que complementa el de ayer se llama fortaleza mental. Y vamos a desarrollar 13 claves para hacernos fuertes mentalmente. Estas pruebas de vida como las que estamos pasando ahorita con la pandemia, más que ser una prueba económica, una prueba física o biológica, si ustedes lo analizan con quietud, se van a dar cuenta que es una prueba de fortaleza mental. ¿Cómo nos hacemos fuertes? La primera herramienta es haciéndonos gerentes de nuestras 4 emociones. Y eso pues ya lo hemos visto en clases anteriores. ¿Quién es el encargado de que suceda algo en su vida? Usted mismo. Entonces, si nos ponemos en modo, voy a hacer que suceda, todo tu cuerpo se pone en acción. ¿Por qué? Porque el cerebro ya recibió esa orden. Y por medio de las innumerables interrelaciones nerviosas eléctricas que tenemos, es más posible hacer lo que queremos que si nos quedamos sumergidos en el no puedo, o el es un no me lo merezco, o bueno, cualquier otro tipo de paradigma que sea bloqueador, limitante y no posibilitante, como es a lo que los invito que se muevan, con paradigmas y creencias y un lenguaje positivo, constructivo, nutritivo, que los impulse y no que los detenga, que no sean ustedes su palo en la rueda, la primera piedra y el primer obstáculo de su camino, que no sea usted mismo, sino por el contrario, que se vuelva el mejor compañero de su propio viaje. Si te da miedo, pues hazlo con miedo, porque el miedo no lo vas a poder retirar, así como ni la alegría, ni la tristeza, ni la ira. Habrán momentos para experimentar cada emoción. O sea, que el miedo no sea la excusa y el pero para ponernos en marcha. Bueno, ¿qué es debilidad mental? Es muy parecida a la definición de cuando uno se siente débil físicamente. Te sientes agotado, no quieres hacer absolutamente nada, tu cuerpo casi que se bloquea de ese propio agotamiento. Y también puede haber descontrol. Un descontrol activo, que es la persona que se vuelve supremamente agresiva y hostil, o un descontrol que se puede volver una suprema tristeza que en ninguno de los dos casos te deja avanzar, ¿sí? O bien sea porque te estrellas con todo, o bien sea porque te bloqueas de tal manera que no haces nada. A todo eso lo vamos a llamar debilidad mental. Vayan ustedes preguntándose si estoy hace mucho tiempo con la sensación de agotamiento. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Porque tengo problemas de memoria, de concentración, de retención de información, que eso después se vuelve que procrastino y me vuelvo hipersensible y comienzo a reaccionar al más mínimo estímulo. La mayoría de personas creen que ser de carácter fuerte es ser bravos, ser dominantes. Al contrario, eso es un carácter débil. Un carácter fuerte habla de quien gerencia con autonomía sus pensamientos, su discurso, sus relaciones, sus emociones. Y un carácter débil es aquel que explota por cualquier cosa
pequeña, mediana, grande, que le cuesta muchísimo recuperarse y que se agota con mucha facilidad. Entonces, entendiendo que eso es debilidad, miremos qué es fortaleza. Si usted siente que es una persona que a pesar de todas las circunstancias, siempre está dispuesto a ser creativo, a tomar la iniciativa, a tomar el control, eso es una fortaleza mental. Si le gusta aprender y cambia y lo hace de una forma rápida y fácil, usted tiene fortaleza mental. Si se mantiene sereno o los pequeños momentos de control son cada vez más reducidos, ¿sí? Y utiliza la razón para solucionar las situaciones imprevistas que se aparecen de un momento a otro, si evita los conflictos y los resuelve con inteligencia, usted es una persona con fortaleza mental. Entonces váyanse ahí escribiendo en dónde se ven, en qué aspectos débiles y en qué aspectos consideran que sí están fortalecidos. Porque la tarea entonces es mantener el fortalecimiento, hacernos cada vez más rápidos y más ágiles y fluir más para mantener esa fortaleza, pero si detectas algún rasgo de debilidad, atenderlo de inmediato. No esperar a que venga la salud mental, que pase ya del comportamiento y se vuelva psiquiátrico para ponerte en manos de un especialista y ya tener que consumir medicamentos o tener periodos de reposo en clínica o vivir en una sensación de incomodidad y de malestar permanente. Muy bien. Primer síntoma o señal de debilidad mental, cuando te autocompadeces. Cuando tú mismo te victimizas y te mantienes en la posición de víctima. Pobrecito yo, el mundo me debe, es que todos me hacen. Esa es una señal de debilidad mental. Segunda señal, regalar tu poder. Estar siempre a la sombra de lo que tienes tú que empoderadamente asumir el control. Cuando dejas que ese miedo tome una dimensión superior, empiezas a regalar el poder. Entonces tus hijos empiezan a decidir por ti, la pareja empieza a decidir por ti, los amigos empiezas a reducir tu liderazgo, tu empoderamiento, tu creatividad y vas a la sombra, en marcha casi que escondido, hasta que te minimizas, te invisibilizas. Eso significa regalar el poder. Tercera señal, evitas el cambio. Entonces, ayer hablábamos de la zona de confort y cómo muchas veces la zona de miedo es hasta más grande que esa zona de confort. Entonces, no pasamos a la zona de aprendizaje. Entonces, nos gusta lo que ya sabemos, nos hacemos muy, muy especialistas en un solo tema, evitamos las experiencias nuevas, el estar en contacto con otras personas de otra generación, eso nos ayuda también a mantenernos actualizados en términos energéticos. No solamente porque tenemos cierta edad, entonces ya no podemos relacionarnos con los niños, no podemos relacionarnos con los adolescentes o con la generación que nos sigue, porque todo eso son pequeñas resistencias al cambio. Entonces, si tú te das cuenta que lo que buscas siempre es estar en una zona segura, donde ya sabes, donde hay poco que aprender, donde el riesgo es más mínimo, eso es una característica de debilidad mental. Pasemos a la siguiente. Buscan controlarlo todo. Muchas veces las personas que controlan la vida de los demás, cuando ya uno los aísla de esa, digamos, de sus hijos o de la pareja, o está absolutamente solo, la consecuencia de ese control externo es la falta de control interno. Ellos saben siempre qué deben hacer los demás, pero les cuesta interiorizar y encargarse como de ellos mismos. Atención para las personas que tienen el rol de cuidadores, ¿no? De cuidadores de algunos de su pareja o de los miembros de la familia. Estas personas empiezan primero con una vocación de servicio hermosa, porque no hay nada más lindo que el cuidador y ese amor con el que
con el que pone como prioridad a otra persona, pero el día en que ya deje de ser un cuidador, no tiene su propio proyecto de vida, porque han estado tan inmersos en la vida de otra persona al 100%, que me atrevería a decir, por la experiencia que tengo de conocer muchos cuidadores, de haber hecho programas de formación para cuidadores, que no se conocen a ellos mismos. O sea, conocen las rutinas, los sueños de los demás, las decisiones, los problemas, pero les cuesta esa relación primordial que es con ellos mismos. Entonces, ese exceso de control, que puede ser dominante en algunos temperamentos y caracteres, o puede ser ese controlador pasivo que a punta de desbalancear su vocación de servicio, vive pendiente solamente de los demás y se autoabandona y autoabusa, buscando el control de todo. El día que le cambien las circunstancias, va a ser una persona que fácilmente puede llegar a tener enfermedades de salud mental. ¿Por qué? Porque no tiene el balance en el ejercicio del control. Uno puede tener cierta parte del control de terceros, en especial cuando son menores de edad que están a cargo de uno, cuando son personas en condición de cuidado, claro que también uno tiene que tener un poco de control, cuando es el líder, el gerente o el jefe de un equipo, pero no con la tendencia de quererlo controlar todo. Entonces, cada uno de ustedes inspeccione ya su corazón y acepten con tranquilidad en qué aspectos de estos que hoy vamos a ver, que son 13, tienen que trabajar. Quinta señal de debilidad, temen arriesgarse. Eso es muy, muy parecido a lo que evitan el cambio. Obviamente, como no les gusta tanto el cambio, pues el salir de su zona de confort les cuesta mucho más. Entonces, cualquier idea nueva la reciben desde el miedo. Entonces, muchas veces es por el paradigma que tienen o de ganar o del que dirán. Perder por aprender nunca es perder, ¿sí? Y como hay que saber ganar, también hay que saber perder. Y toda experiencia te expone a ganar unas cosas y a aprender otras. Casi no hay experiencia en la vida en la que tú entras con una actitud de cambio que te haga perder. O te hace ganar o te hace aprender. Entonces, ese temor a arriesgarnos, le echamos la culpa y tenemos muchos peros y muchas excusas al respecto. Entonces ya decimos que por nuestra edad, que porque ya creemos todo. Mira, no sé si a ustedes les pasa que tengan un familiar, espero que no sean ustedes ese familiar, que cuando ven una película no alcanzan a ver la segunda o tercera escena cuando ustedes creen que ya saben lo que va a pasar. Muchas veces la experiencia, claro que nos permite anticiparnos y tener un análisis más ágil, pero entonces eso invita a que hagan cosas nuevas que los sorprendan, sean más curiosos, metas en hacer cosas que jamás en su vida han hecho y se dan cuenta cómo esta debilidad de temer arriesgarse se vuelve en una fortaleza que se llama curiosidad, se llama conocimiento, se llama arrojo, ¿sí? Viven en el pasado. Esta es una de las debilidades con las que yo en consulta me encuentro a diario, ¿sí? Sé que la vida nos trae experiencias de dolor, algunas pérdidas, algunas inconformidades, porque precisamente no podemos tener el control de todo. Entonces esa sumatoria de momentos alegres, de momentos tristes, de pérdidas y de ganancias, pues son el entrenamiento de la existencia. Cuando las personas enfrentan una pérdida de un dolor, ¿sí?, y no lo trabajan, no lo superan, viven en ese pasado y lo traen permanentemente a su presente. Y el cerebro lo entiende como si lo estuvieran viviendo nuevamente. El cerebro no entiende si es un recuerdo o no es un recuerdo. Si usted se va al pasado y vuelve a sentir la tristeza, la sensación de abandono, la ira, la impotencia, todas esas emociones, todos esos sentimientos que surgen de emociones que nos matan, su salud mental empieza a flaquear. El pasado nos invita a tener dos acciones. Uno, aprender de él. Y segundo, a perdonar lo que tenemos que perdonar para poder soltarlo.
para poder enfrentar nuevas experiencias. Cuando uno se queda amarrado al pasado, le suele pasar que le da más miedo el presente. Vamos a suponer, si fuimos traicionados por una persona en la que confiamos, ¿cierto? Nos va a costar dar esa segunda o esa tercera oportunidad. Nos va a costar creer de nuevo. Vamos a ser muy sigilosos y nos vamos a desbalancear en ese valor de la confianza. Entonces, trabajar en el pasado para aprender las lecciones que necesitamos aprender y perdonar lo que tenemos que perdonar para darnos unas nuevas oportunidades, tanto a nosotros mismos como a las nuevas personas, y no generalizar que porque una persona nos hizo Y o X o Y falta, entonces suponer que siempre nos va a pasar lo mismo. Ayer vimos el obstáculo que es suponer, ¿no? Y para los que vayan a leer el libro de los 4 acuerdos, el tercer acuerdo es eso, no supongas. Parte siempre de certidumbres, pregunta, porque muchas veces el sentarnos en el pasado nos hace vivir un presente sentados en el miedo. Repiten los mismos errores. Cuando uno a nivel consciente pregunta, bueno, ¿cuántas veces te ha pasado esta misma prueba? Si la persona es auténtica y se introvierte en su dolor para poder sanarlo, y se cae en cuenta que puede que no sea la primera vez que esté cometiendo el mismo error y que estén formando círculos viciosos, no círculos virtuosos, sino círculos viciosos. Inician relaciones que después se van deteriorando, nos hacen sufrir, las terminamos, volvemos a sufrir, empezamos otra relación sin aplicar lo que aprendimos, sin mejorar las prácticas que nos llevaron de pronto a ese resultado, y así se nos van años y años repitiendo los mismos errores. Por eso, así como uno va al médico una vez al año, tiene que sacar un espacio para también tener un psicólogo de cabecera y hacerse un chequeo de sus emociones, de la toxicidad en sus pensamientos, de los problemas relacionales, sacar la basura, limpiar la basura y mantener nuestra salud mental y emocional, así como nos preocupamos tanto de nuestra salud física. ¿Para qué? Para no repetir los mismos errores, crear círculos viciosos, hábitos de comportamiento que después se vuelven tan costumbre que ya no los llamamos mal, sino nos acostumbramos de tal forma que somos capaces de vivir con esos dolores sin hacer nada con ellos. Este síntoma de debilidad mental nos cuesta un poquito aceptarlo, pero cuando uno profundiza y se da cuenta por qué tengo conductas de amargura, por qué suelo ser hostil con los demás, puede que esté pasando esta situación, que me esté afectando el éxito de los demás. Algunos llamarán que el antivalor que se desarrolla es la envidia. Otros dirán que es el egoísmo. La práctica clínica me ha permitido entender que cuando a uno le duele el éxito de los demás, no es tanto porque le desee mal a los demás, sino es el dolor que genera el que yo no haya cumplido mi propio proyecto de vida. Y como hay un instinto autoprotector, que si no somos autocríticos, nos desbalanceamos, o sea, nos vamos a proteger, pero no al punto de cegarnos y no ser autocríticos. El éxito que tú no has tenido es por el camino de decisiones que has decidido tomar. Pero cuando ya llega ese punto de sensación de frustración y de fracaso un poco alto, entonces lo que pasa es que al ver felicidad a nuestro alrededor nos duele. Al ver éxito a los demás nos duele. Y eso nos puede llevar a una tristeza que si se mantiene sistemáticamente y no la elaboramos, a una depresión oculta. Las depresiones ocultas, ¿en dónde se esconden? En las enfermedades, en las artritis, en las contracturas. ¿Y en qué se transforman? Al final de esta historia, en cánceres. Entonces, por eso, tener en cuenta todas esas debilidades es muy, muy importante. Eso no es solamente literatura para pasar el rato, para tener un vocabulario más elaborado, no. Esto es salud
y es salud que te trae felicidad, te trae armonía, te trae mejores relaciones contigo, con las personas que te rodean. Y detrás de eso, tú vas a ver éxito en todo lo que emprendas, en un proyecto, en una tarea, en una idea, en absolutamente todo lo que hace el ser humano. Si lo hace desde la salud mental y lo emocional, le sale bien. Se rinden ante un fracaso. Esto suele pasarle y lo veo más claramente en las generaciones de los chiquitos de ahora. Niños de 12 que la persistencia es supremamente frágil, se rinden al primer intento de pérdida porque han sido niños posiblemente sobrealimentados de facilidad y todo lo que tú das de manera fácil debilita. Si tú le retiras el ejercicio del esfuerzo, de la disciplina a un niño, en vez de estar haciéndole un bien, le estás haciendo un gran mal, porque a cualquier prueba que le exija de manera individual, que no logre, él se va a sentir en sensación de fracaso. Tengo en consulta a niños con ideas suicidas que uno diría, pero ¿de dónde sacan ese sentir? Y es porque hay unas tolerancias tan bajitas al fracaso porque nunca han estado expuestos a que les digan no, a que no tengan algo en el tiempo que ellos quieren. Entonces, papás, abuelos, si ustedes son maestros y tienen esta nueva generación, no solamente sean quienes traspasen conocimientos, sino también la sabiduría de su propia experiencia, porque las generaciones anteriores eran un poco más tolerantes al fracaso y a la sensación de frustración, ¿sí? Y no ven la dificultad, un gran gigante, sino un reto para superarlo. Entonces, estas personas débiles mentales se rinden ante el fracaso. Inclusive hay personas que antes de exponerse al esfuerzo se devuelven. Entonces es uno de los síntomas más delicados que, que afectan las vidas laborales, las relaciones interpersonales, inclusive esa imagen de, pues si es un hombre el que la siente, en su figura paternal frente a sus hijos, o si es una mamá, en el modelo maternal. El rendirse ante un fracaso de una manera injustificada es una evidencia de una debilidad mental severa. Entonces, si ustedes ven a su alrededor que los niños rápidamente se quejan, a todos los llaman pérdida, lloran por cualquier cosa que no tienen, si ustedes ven que se está desbalanceando ese egoísmo con respecto al altruismo y todos los valores que alrededor de esto están, deben estar presentes, usted como adulto póngale mucha atención a esos síntomas. Y si es en usted, pues con mucho más veras, póngales atención. Temen a la soledad, otro indicador de debilidad. Revisen qué toleran ustedes con tal de sentirse acompañados. Qué tanta mala compañía son y qué tanta mala compañía tienen. Y el detrás de eso es por miedo a estar solos. Porque como no han cultivado una relación propia, no saben qué hacer cuando están solos. O tienen que estar hiperocupados en cosas, en labores. Entonces son personas que no meditan, no tienen diálogo interno, no hablan consigo mismos, no se responden, no. Siempre tienen que estar ocupados o atendiendo algo hacia afuera o atendiendo a otra persona. Y muchas veces por ese temor a la soledad es que se acumulan tristezas, que se vuelven depresiones, se acumulan ansiedades y tras las ansiedades hábitos como el consumo de cigarrillo, el consumo de alcohol, algunos TOC, o sea, trastornos obsesivos compulsivos, como con el aseo, en fin. Cada uno puede ir identificando ese miedo a la soledad que tan presente está. Claro que compartir es muy importante, de hecho le da sentido a muchas cosas, pero tu relación íntima, personal, también es muy, muy importante. Temerle a la soledad habla de debilidad, porque no te conoces, o peor aún, no te gustas, ¿sí? Y ahí vienen todos los autos de personalidad que tienen que estar fortalecidos para que estar un tiempo a solas también sea muy bueno.
sea rico, sea agradable. Tampoco irnos al otro extremo, personas que ya están tan acostumbradas que lo que se hacen se vuelven es controladores y ya no toleran la convivencia, porque quieren hacer absolutamente todo lo que les parece y como les parece, siempre en balance, como ya lo hemos visto en clases anteriores, en balance. La soledad, ¿cómo se maneja? Pues haciéndote una muy buena compañía, teniendo unas muy buenas rutinas de actividades en soledad, así como las haces y las disfrutas en pareja o en familia o con grupos de amigos, también tener una agenda para ti, solo o sola. 11 síntomas de debilidad. Número 11. Sienten que el mundo les debe algo. Entonces, bajo este sentimiento, pueden ser rebeldes o se pueden quejar de todo y de todos. Puede que la persona suela hacer cosas por un tercero, pero son de aquellos que les echan en cara, que se venden como el sacrificado, como no son capaces de dar y soltar sin esperar, sino al contrario, dan siempre esperando que les devuelvan o que los aplaudan. Viven muy pendientes del reconocimiento externo, ¿sí? Y cuando sus expectativas de devolución no se cumplen, pues o pueden entristecerse o pueden volverse hostiles, porque sienten que siempre son los que más dan. Entonces, si tú quieres dar, da sin esperar, ¿sí? Es la mejor práctica de felicidad mental en el momento de dar. Si esperas, manifiéstalo, porque otra cosa que pasa es que uno nunca dice lo que necesita, supone que los demás tienen que adivinarle lo que uno está pensando, y pues eso no es el mundo real. Si tú necesitas algo, levanta la mano, pregúntalo, ve y lo buscas, busca ayuda, deja muy en claro qué es lo que estás esperando si es que te quieres concentrar en recibir. Pero si tú das soltando, te vas a dar cuenta que en esa naturaleza del dar está ahí mismo el recibir. Y esperas tranquilo y te dejas sorprender. Si alguien del que tú esperas no te da, pues ahí te está diciendo muchas más cosas. Entonces, el tener la mente abierta, siempre el corazón dispuesto a recibir y aprender lo que venga, no lo que queremos, sino lo que venga, es un síntoma o una señal de fortaleza mental. Por el contrario, quien da esperando y quien se queja por no recibir lo que está esperando, es una señal de debilidad mental. Esperan resultados inmediatos. Eso también es algo que estoy notando en las nuevas generaciones muy comúnmente. Todo lo quieren rápido, todo lo quieren fácil. También porque han sido personas expuestas a un mundo de unas velocidades distintas a las generaciones anteriores a esta, ¿sí? Las de los millennials y los centennials, ¿sí? La generación anterior, pues de pronto está un poco más adaptada a los tiempos porque no había tanta tecnología, no había tanta red de comunicación, no todo era tan invasivo en términos de audio, de video. Esa gran tecnología ha sido una maravilla, pero como todo, si no se sabe usar, pues se vuelve un exceso. Entonces las personas esperan que la receta mágica, que la clave de éxito, y para miles de cosas, quieren son recetas que les digan cómo y que ojalá sea rápido. Y eso nos expone a unos riesgos. Puedo poner como ejemplo los temas de peso. ¿Sí? Hay muchas personas que por salud mental acumulan y dañan su metabolismo, y no es que coman mucho, hacen su buen ejercicio, pero es tanta la ansiedad que los acompaña que el cerebro vive diciendo estoy en tiempo de guerra, cuando eso no es así. Entonces tengo que acumular, tengo que guardar, porque aquí está pasando algo. Hay demasiado cortisol en sangre, hay demasiada adrenalina, yo no sé qué estará pasando, pero aquí está pasando algo, entonces yo más bien guardo reservas. Y son personas que mantienen sus sobrepesos por ansiedad o tienen trastornos alimenticios por ansiedad. Entonces, esperar resultados inmediatos es una señal de debilidad mental. Si tú aprovechas un proceso, te enfocas en el resultado, pero disfrutando del proceso, balanceas las dos cosas. Todo lo bueno toma su tiempo.
todo proceso tiene un paso a paso. Si lo quieres rápido, tienes que empezar a tomar acciones disciplinadas. De lo contrario, si crees que las cosas son mágicas, pues te vas a frustrar. Y después de ver la realidad, te vas a entristecer y se vuelve un círculo vicioso, ese pensamiento, ese decir, ese sentir y ese hacer. Entonces espera resultados inmediatos, conducta para corregir. Bueno, ahí vimos las 12. Voy a hacer un pequeño par en este momento. Me voy a salir un momentico de la presentación y voy a hacer que esto sea un poquito más interactivo. Veo aquí caras, Miriam, hola, Paola, Gladys, Estela. Me encantan esas caras de atención y de juicio, Rodolfo. Ya me dirás si sí te contesté bien esa pregunta de los libros. Muy bien. Quisiera hacer un par en este momento y quisiera que alguien me hiciera una pregunta, pero basada en su cambio. Voy a pedirle a la persona que quiera hablar que active su micrófono. Marcela, si también me ayuda, si tú los tienes silenciados, que la persona levante la mano, por el chat diga quiero participar y me cuente una opción de cambio y nos ayude también con su experiencia a aprender todos. Entonces, a ver, ¿quién se va a lanzar? ¿Quién va a decir? Habilito los micrófonos. Listo. Ahí ya están. La persona que desee puede hacerlo. Listo. A ver, ¿quién va a ser el primer arrojado? El profesor Rodolfo ya puede activar su micrófono. Ahí lo tiene disponible. Listo. Rodolfo, te escucho. Bueno, creo que no estamos escuchando a Rodolfo. Por el chat me pregunta, ¿cuál es la sexta señal? Sí, señora, sí. Pregunta. Listo, entonces devolvámonos a la sexta señal. Mira la sexta señal. Viven en el pasado. ¿Eso me lo preguntas porque hace parte de tu ejercicio personal o porque no lo comprendiste cuando lo explicamos? Bueno, yo no te estoy escuchando, lastimosamente. Quisiera que hoy fuera más interactivo esto y poderles contestar ya más personalizadamente, como si estuviéramos en un taller y no tanto en una charla, para que a partir de sus experiencias pudiéramos interiorizar más este tema de los obstáculos y de las habilidades mentales para cambiar. Entonces, si otra persona quiere participar, escucho. Si tú, Marcelita, me ayudas, porque aquí no alcanzo a ver el chat, si alguien quiere hacer una pregunta o si quiere poner un tema personal al aire para atenderlo. Sí, señora. El profesor Telesforo nos dice que se interrumpió, pero ¿qué se interrumpió? ¿De la parte de la presentación? ¿Será? Que le estaba retroalimentando sobre la sexta señal. Ah, ok. Bueno, ahí la tenemos en pantalla. La sexta es el vivir en el pasado. En caso de que se haya interrumpido, pues esta señal de debilidad es para aquellas personas que viven amarrados a sus recuerdos y no de una manera positiva, sino por el contrario, desde la tristeza o desde un sentimiento de fracaso o frustración, que les está recordando en el presente su herida del pasado y vuelve y se abre. Entonces, esta debilidad consiste en eso,
en que tú no tomas tu pasado para hacer de él un curso de aprendizaje, sino al contrario, como sal para la herida. Entonces, cuando uno se devuelve al presente de una manera no saludable, tiende a desarrollar depresiones, ocultas o abiertas. Y recuerden que la depresión empieza por la somatización de algunas enfermedades. Por el contrario, las personas que se vuelven ansiosas se van para el futuro desde el miedo, viven con angustia y también dañan su presente por esta anticipación, ¿no? Entonces, en eso consiste esta señal de debilidad. Bueno, ¿quién más tiene alguna otra pregunta? Gracias. La profesora Miriam González nos consulta si puede tener la lista de los libros propuestos. Si nos las puede compartir, profesora, y yo se las difundo a ellos. Claro, claro que si yo les comparto la lista, voy a hacer entonces pues una tablita para que quede bien explicada y ustedes puedan hacer esas rutas literarias. Gladys, creo que quieres participar, levantaste la mano, te escuchamos, Gladys. Hola, mi Gladys, ahí estás ya. Hola. Hola, cuéntame. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Perfecto. Pues mira, yo lamento no haber estado ayer en la reunión, realmente hasta hoy me enteré de esto, me pareció muy interesante, porque estoy dentro de un grupo familiar en donde casi que el 95% de cada una de estas situaciones las tiene, digamos, parte de mi familia. Ok. Me siento, digamos, identificada con 2 de ellas dentro de este grupo y quisiera saber, no solamente por mí, sino por mi familia, mis hermanas especialmente, cómo se supera esta situación, de qué manera. Yo personalmente me siento, digamos, en medio de toda esta situación, me siento que me identifico con la segunda, que es regalar mi poder. Es tanta, digamos, la presión familiar y como los conflictos y las situaciones que yo a veces como que tiendo a anularme y mirar a ver cómo puedo ir ayudando a cada cual, pero realmente me he dado cuenta que terminé en el mismo círculo. Otro punto con el que me siento, digamos, como identificada es repetir los mismos errores. Entonces, como no es solamente una sola persona en la familia, sino la otra y la otra, entiendo que lo que hice fue repetir y no resolví, y en estos momentos de mi vida siento que no voy ni para adelante ni para atrás y como que me siento ahí como que no avanzo. Claro. Quisiera saber cómo superar todo este tema. Ok. Bueno, primero muchísimas gracias por darnos la confianza de escuchar algo tan íntimo como nuestra familia, nuestro sentir. Entonces, Gladys, muchas gracias por haber compartido ese sentir que nos va a permitir, por medio de él, aprender todos. Las familias, la especialidad que yo tengo se llama familias multiproblemáticas. O sea, son las familias más disfuncionales de todos los sistemas familiares, donde hay muchísima patología alrededor de cada uno de los miembros. Cuando tú me cuentas de tu familia, lo primero que te quiero decir que no es disfuncional, ¿sí? O sea, cuando tú sales de la idea de creer que la familia está mal, te acomodas de una forma distinta, ¿sí? ¿Qué puede estar pasando? Que hay debilidades mentales, como tú mismo lo estás diciendo. A mí me cuesta empoderarme y puedo ceder el poder, pero entonces a mi esposo tiene otra debilidad y mis hijos desarrollan otra debilidad. ¿Qué te invito? Primero a que hagas una conversación contigo y digas, ¿por qué crees que has tomado la ruta de ceder el poder? ¿Qué hay detrás de eso? Y siempre identifica cuál es la emoción, o si es la tristeza, o si es la ira, o si es el miedo, ¿no? O si hay algún problema con respecto a la alegría, ¿sí? Con respecto a la alegría, muchas personas consideran que para estar en armonía yo mejor me quedo callado, para evitar el problema yo mejor me quedo callado. Lo primero que te invito a ti y a todas las personas es que caigan en cuenta cuál es la emoción que acompaña esa debilidad, porque ahí es donde vamos a empezar a trabajar. Si en tu caso vamos a suponer que es el miedo, ¿sí? Todo eso es suposición, pues porque no conozco tu caso particular. Supongamos que es el miedo, entonces tú te vas a preguntar, ¿miedo a qué? Y haces esa otra listica.
Cuando ya tengas esa lista, empiezas a usar la parte más grande de tu cerebro, que es toda la parte frontal. Ahí es donde hay más conexiones y la capacidad de analizar, de, de investigar, de aprender, todo. Tú comienzas a decir, bueno, ¿este miedo es racional o es irracional? ¿Qué pasa si yo enfrento este miedo? ¿Qué pasa si yo cojo persona por persona de mi familia y empiezo a expresar lo que necesito, lo que quiero, a enfrentar ese miedo? Pero para eso tienes que saber de qué miedo estamos hablando. Cuando tú te le acercas a ese obstáculo de miedo, el tamaño empieza a cambiar. Cuando uno ve las cosas desde muy lejos o las ve muy chiquitas, o cuando está tan aterrorizado los ve demasiado grandes. Si tú lo invitas a conversar y empiezas a notar, bueno, ¿miedo a qué? ¿Yo por qué suelo hacer esto? ¿Qué es lo que yo pienso que me va a pasar si hago lo contrario? Y así empiezas a caminar en descubrir. Esto no hay recetas mágicas de que si haces dos cosas, que si haces ya dos cosas, entonces vas a salir de la situación. Pero vas a empezar, como vimos ayer, pero te lo voy a repetir, te acercas al propio obstáculo, ¿sí? O sea, no lo evades, no lo niegas, no pretendes saltarlo como para hacer de cuenta que aquí no está, sino al contrario, te acercas a él y comienzas a aprovecharte de él, en el buen sentido de la palabra aprovechar. Entonces, habla contigo. Segundo, cuando ya identifiques de qué emoción básica estás hablando, trata de hacer una listica de los pensamientos que te acompañan y que te hacen tener esa debilidad de ceder el poder. Cuando tú ya hayas hablado contigo y hayas hablado con ese mismo miedo, entonces vas a empezar a relacionarte de una forma distinta con los miembros de la familia. Si tú tomas ese liderazgo y empiezas a cambiar poquito a poquito, vas a inspirar a los demás también a cambiar. Los cambios son progresivos. Lo importante es que una vez inicies no pares, sino mantengas el entusiasmo, la motivación, la intención de mejora. Esa es una recomendación general para todos. Cuando ustedes sientan que hay algo emocional que los atormente, identifiquen qué emoción es. Si es el miedo, hacen esto que acabo de decir. Quisiera escuchar a otra persona que identifique que su emoción básica que la acompaña es la tristeza, para darles entonces el mecanismo de acción con la tristeza. Y nuevamente te agradezco, Gladys, tu participación. ¿Quién? A ver, ¿quién se me arriesga y me cuenta o su pregunta o su sentir? No encuentro la manita para levantarla. Ah, listo, tranquila. Regálame tu nombre. Carmen Julia. Listo, Carmen Julia, cuéntame. Pero me desvío un poquito de la pregunta de la tristeza. Más bien, Tranquila. me gustaría saber cómo ser un buen cuidador y no morir en el intento cuando alguien que cuida es adulto mayor que ya está, digamos, que tiene una visión de vida muy negativa, donde no quiere alternativas de nada. Y sobre todo, cómo uno como cuidador no se desgasta, no se funde y no llega a ser así, y no llega a ser Ok. un adulto así. Muy buena esa pregunta. Además, tiene todo que ver con todo lo que hemos visto. Mira, lo primero que tiene que pensar un cuidador es que para poder cuidar, él tiene que estar mejor que al que cuida. ¿Sí? Es decir, que nos vamos a balancear entre el tiempo de atención al que cuidas y vas también a ocuparte de tu propio cuidado. Porque muchas de las cosas tristes que pasan con el cuidador es que es la persona a los que la mayoría de los familiares le recargan y esa persona se ha dejado recargar y es a la persona a la que menos atención le prestan, ¿cierto? Entonces, muchas veces, Carmen Julia, el que menos se pone atención es el propio cuidador, ¿sí? Si tú estás ante una persona, bien sea mayor de edad o no mayor de edad, pero que su lenguaje siempre es desde lo negativo, tú tienes que tener unos tiempos fuera. ¿No? ¿Qué significa unos tiempos fuera? Vas a escoger dentro de la rutina de cuidado, así como uno le saca tiempo a las 3 comiditas, a las idas al baño, también vas a sacar
unos tiempos para recargarte, ¿sí? Donde estés un poco alejada de la persona. No, eso no significa que lo abandones, ni que lo trates mal, ni que... Si es una persona que ya tiene un hábito de lenguaje tan rígido, ¿cierto? Entonces lo que tú necesitas es cuidar tu oído, que eso no entre a ti. ¿Qué tienes que hacer en esos momentos de off, de estar fuera? Tienes que hacer prácticas de felicidad. ¿Cuáles son? Primero, recordarte cuál es tu proyecto de vida. Si bien el ser cuidadora es tu labor, tu área laboral, ocupacional, no es tu vida. Es muy importante que actives las 8 áreas de tu ser, un tema que vimos también en un curso anterior. Las 8 áreas de tu ser no las puedes bloquear, por más buena cuidadora que seas. Vas a cuidar tus horas de sueño, vas a cuidar tu alimentación, vas a cuidar tu rutina de ejercicios, pero las personas me dicen, no, pero es que si yo cuido a esa persona 24 horas, pues justamente es la tarea. Vas a sacar tiempo del día, no las vacaciones, además porque me haces pensar en algo, en una investigación, en un trabajo que hicimos en el 2015 con la Universidad Nacional, justamente, trabajamos con 400 cuidadoras. Todas tienen, la mayoría de ellas tienen el mismo libreto. No puedo, el tiempo no me alcanza, y es que si yo no lo hago, nadie lo hace. Entonces yo los invito a que esos pensamientos autoabusivos para con el cuidador los empiecen a transformar. Si la persona es muy tóxica, es decir, vive hablando de eso, entonces la primera acción, tiempos fuera. La segunda es que se lo vas a decir amorosamente. Le vas a decir, vamos a suponer que fuera el papá. Por ejemplo, a mí muchas veces me pasa con mi mamá, ¿no? Que yo le saco muchas ideas creativas y ella, su primera respuesta es no. No porque no sabe ni qué le sigue al no, pero esa es una tendencia de ella contestar el no. Entonces, tomo un momento y le digo de una forma amorosa, la invito a que por cada 2 no me diga un sí. O sea, empiezo a ser la creativa de la relación. Empiezo también a blindar mi corazón de que no todo lo que la otra persona dice le voy a dar poder, porque si no, entonces me voy a contaminar y voy a sentir lastimada, ¿sí? Entonces, tus tiempos fuera, la expresión de tu necesidad, ahí el cuidador tiene que aprender a decir no y a no sentirse culpable por decir no, ¿sí? Y si usted se está dando cuenta que ese no está dañando la integridad, ni la salud física, ni significa ningún perjuicio para el que cuida, hágalo con todo su empoderamiento. Paso a paso, pero hágalo. El primer cuidador de un cuidador es él mismo. Y es el que sí que necesita cuidarse porque toda su energía se va al cuidado de otros, ¿sí? Entonces, si tú quieres, yo tengo una charlita por YouTube dedicada solo a cuidadores, donde hay como muchos tips, muchos casos, muchas recomendaciones de cómo estar uno juntos pero no revueltos. Cómo decir sí a muchas cosas, pero también tener unos innegociables bien establecidos. Porque el día que tú te enfermes, los afectados van a ser 2, el que cuidas y obviamente tú y las personas que te rodean y que te necesitan. Gracias, Carmen, por tu participación. Gracias, mi amor. Bueno, ¿quién tiene otra pregunta? ¿Quién tiene otro caso particular? Y que podamos mezclar alguno de los obstáculos, de las fortalezas. Si identifica una debilidad, me haría el favor de compartirla para profundizar en el tema en estos minutos que nos quedan. Acá el profesor Telesforo nos hace 2 preguntas. La primera es cómo manejar la desmotivación escolar y en el trabajo. Ok, ¿la desmotivación es de Telesforo o es de un tercero? Porque son 2 cosas distintas. O si tú tienes que motivarte, o si tú lo que quieres es inspirar a otros. Entonces, si me aclaras Telesforo para poderte responder más enfocada. Nos dice que a un tercero. Ok, depende. Entonces, si tú quieres movilizar motivadores, ¿sí? Lo primero que tienes que desarrollar es tu liderazgo de inspiración. Ayer alguien que también preguntó sobre eso le decía,
la primera manera en que tú inspiras a otro es siendo un ejemplo coherente de lo que estás hablando. O sea, que se te note que lo que tú estás hablando es una práctica en tu vida. Es decir, que si tú quieres motivar a alguien, empieza a hablar de tus motivaciones, empieza a hablar de tus sueños, empieza a hablar de tus planes. Si esa persona a la que quieres inspirar es un niño, es mucho más fácil motivarlo a un adolescente o a un adulto, dependiendo la persona a la que tú quieras inspirar. Una técnica de inspiración es siempre tener unas preguntas poderosas que motiven a la persona, o no tanto que motiven, sino que la reten a responder. Preguntas como, por ejemplo, o quisiera puntualizar, Telésforo, ¿a quién quieres inspirar? ¿Es a un niño, a un adolescente o a un adulto? A un niño. Ok. Si es un niño entre 0 y 3 años, tú tienes unas motivaciones afectivas con las que los inspiras. Siempre manifestando amor, un niño de 0 a 3 años se te moviliza. Con mucha lúdica, desde obviamente sus niveles de formación. Si el niño está de 4 a 7, ¿sí? Que es la etapa de instrucción, es un niño que si tú lo refuerzas desde el muy bien, así se hace, confío en ti, tú eres capaz, lo puedes motivar a hacer pequeñas cosas. Y de pequeñas a pequeñas cosas lo puedes llevar a cumplir retos cada vez más grandes. Siendo un niño de 8 a 13 años que está en la etapa del relacionamiento, es por medio del juego y la competencia que puedes motivarlo. Y a usar todos estos juegos para la formación de valores en estos niños que son de 8 a 13 años. Si ya es de 13 años, ya deja de ser niño, y me estás hablando entonces de un adolescente, al que hay que retarlo y motivarlos dándoles independencia y autonomía, y también dejándoles ver que las consecuencias las asumirán solos si no se dejan guiar por el conocimiento y la experiencia adulta, ¿sí? Ese estilo de inspiración es un poco más exigente, requiere de mucha más estrategia en el adulto que desea inspirar. Pero si es un niño, esas son las 3 claves: afecto, reconocimiento y competencia. Una competencia balanceando los valores. Si haces esas prácticas con los niños, si los escuchas, si no antepones solo las reglas, sino también hablas de un principio que justifique esa regla, si escuchas su opinión, si le delegas y si le manifiestas y le afirmas con afecto que es importante para ti, los niños se suelen motivar, ¿sí? Pero pues tendría que saber ya más preciso qué es lo que quieres movilizar en un niño, la edad del niño al que quieres impactar. De hecho, cualquier persona puede inspirar a otra si cumple ese primer principio básico, que es que se haga un líder inspirador para que se vuelva un líder transformador, que parte de un PNL siempre positivo hacia los demás, de confianza, de que permita equivocarse, pero que sea muy firme en las consecuencias y en el cumplimiento de los acuerdos que establece con los niños, independientemente de la edad que ellos tengan. Espero haberte dado una respuesta que te satisfaga. ¿Quién sigue? Gracias. La segunda del profesor Telesforo era cómo estimular tener metas u objetivos. ¿Cómo estimular? Mira, esa es una labor que arranca de muy temprana edad. Veo muchos papás angustiados cuando sus hijos, que ya siendo adultos jóvenes, en esa primera parte de adultos, ahí sí se preocupan porque entonces el muchacho no quiere estudiar, el muchacho no quiere trabajar, el muchacho como que no se le ve proyecto de vida, y en esos casos lamentablemente tengo que decirle que hay que soltarlos y hay que dejar que se caigan, que se equivoquen, que se den cuenta que su actitud pasiva va a traer consecuencias y que les va a doler a ellos solos. Pero muchos papás llegan tarde a ese acompañamiento. Si usted quiere que su hijo pase la barrera de los 14 años con un proyecto de vida por lo menos soñado, eso lo tiene que trabajar de 4 a 7 años.
reforzarlo de 8 a 7 años, porque a los 14 años que viene ese grito de independencia de ellos, lo más probable es que nos escuchen menos, hagan todo lo contrario a lo que les decimos, entonces tenemos que aprovechar las edades tempranas. Si en este caso estamos hablando de un adulto joven, el rol de papás y de mamás ya es un consultor asesor. Uno le va a dar la recomendación, posiblemente le apoya con el recurso y la consecuencia deja que la persona la viva solo. Pero muchos papás o sobreprotegen o les ponen tapete de rosa y no los dejan aprender por la vía del dolor que fue a la que llegaron, ¿sí? Entonces, un papá cuando se hace, digamos, cuando acompaña a un hijo adulto, tiene que soltarlo y muchas veces va a tener que sufrir al lado de él porque no se formaron esas bases de proyecto de vida con anticipación. Eso no quiere decir que no haya nada que hacer. Sí se pueden hacer. De hecho, tengo varios casos de papás muy angustiados porque no saben cómo motivar a esta generación. Y ya nos tocaría pues mirar el caso particular. Si tú te angustias, si tú empiezas a ser invasivo, si empiezas a ser reiterativo, no vas a hacer absolutamente nada distinto que pelear con el adulto joven. Pero si tú le pones claros la regla, el principio, las consecuencias y hasta dónde tú vas a acompañar y delegas en él las consecuencias retirando un poco de recurso y no haciéndole la cosa fácil, lo más probable es que un adulto joven se mueva al ver que ya nadie lo está sosteniendo. Eso es lo que funciona en la mayoría de los casos, pero no podemos generalizar porque el ser humano es bien complejo y súper individual. Gracias. El profesor Rodolfo González nos consulta cómo lograr que un hijo adolescente viva la vida con más lentitud y más profundidad. Pues lo que pasa es que nosotros los adultos manejamos esos conceptos de lentitud y profundidad. Un adolescente está en su momento neurofisiológico todo lo contrario. Entonces muchas veces tenemos que estudiar cositas de psicología evolutiva para no pedir cosas que no corresponden a la edad de los muchachos. Entonces para eso voy a regalarles como esta información básica. De 0 a 3 años, un papá en un niño o en una niña, de 0 a 3 años lo que fortalece es afecto y seguridad. De 4 a 7 años se deben fortalecer normas y adaptación. De 8 a 13 años, relacionamiento. De 14 a, pues hay varios hitos. O sea, no es 18 que porque ese día ganó la cédula, no. Ese ya es un proceso más largo, que es todo el desarrollo de la independencia, la autonomía y la sexualidad. Y de 20 en adelante, que ya no tenemos que estar ahí encima, porque se supone que ya la labor la debimos haber hecho como padres, son sus décadas productivas, donde ya tienen que estar solos. Así se caigan, así se peguen, así les duela, así pierdan. Vamos a tener que evitarlo si nos concentramos muy bien en cada etapa. Pero si nosotros queremos enseñarles autonomía a los 14, ya es demasiado tarde. Ya ellos debieron haber llegado a ese curso con unas bases, ¿sí? Entonces, si ahorita tú tienes a tu adolescente que le vas a decir, mira, reflexiona, piensa, ve despacio, disfruta las cosas, estás en contravía a esa naturaleza. Su propio organismo le está diciendo que iba todo a plenitud. Que en esa época se tiene que aprovechar el desarrollo de todas las inteligencias, acompañarlo a todas sus ligas deportivas, estar muy pegada a él, pero no invadiendo y controlando y diciéndole que esto no se hace y lo no se hace, sino ayudándole a dirigir toda esa fuerza y esa energía que entra desbordada. Entonces, la mejor manera, recuerden que uno de los obstáculos que vimos ayer, que hablan de la fortaleza o no, al principio de la de hoy, es que resuelven rápido y con calma, o sea, que se le note al adulto que tiene mayor capacidad y no que pierda el control peor que el adolescente. Entonces tenemos que trabajar en nuestra comunicación estratégica, en nuestro liderazgo transformacional, en ser inspiradores y sobre todo muy firmes. Palabra que decimos, palabra que cumplimos, porque si no el adolescente no se ve la diferencia entre el adulto y el adolescente. Entonces, muchísimo autocontrol,
estudio de la psicología evolutiva para entender en qué están pensando y en qué están viviendo. Los invito a que hay un documento muy bueno que se llama Las Últimas Generaciones y que uno conozca la generación de los baby boomers, qué significa, la generación de los X, de los Z, de los millennials. Todo eso nos ayuda a entender que cada generación tiene un proceso cognitivo distinto, una forma de relacionarse con el entorno, un momento histórico diferente, y así el adulto no tiene tanta ansiedad con todo lo que puede estar pasando. Siempre haciéndose admirar por sus hijos, que es la forma en que ellos nos imitan, porque ellos suelen no obedecernos, sino imitarnos. Muy bien. ¿Alguien más en estos 10 minuticos que nos quedan? Si quieren profundizar en algún tema, una pregunta específica. Gracias, sí señora. La profesora Estela Ballesteros nos dice, desde que falleció mi hijo, creo que cedí mi poder, quiero ser invisible, ¿qué debo hacer? Bueno, Estela, pues primero te mando un abrazo inmenso como mujer, como madre, porque pasar esa prueba requiere de una valentía impresionante. Entonces, la primera pregunta que yo te tengo que hacer es si has decidido acompañar tu duelo. Tienes que surtir las etapas. Un duelo de un hijo es de los procesos más profundos y más largos. Si lo haces solita, puede que te pierdas en medio de las etapas de ese duelo. Si lo haces acompañada, puede que entres en conciencia de algunas cosas que tienen que ver con la vida y con la muerte, ¿sí? No te puedo contestar con respecto al poder sin saber en qué etapa de tu duelo estás. Porque si esto pasó hace poco, pues claro que ahorita el poder está diluido en el manantial de sentimientos que puedes tener por la prueba de dolor que estás pasando. Si este suceso ya pasó hace más de 2 a 5 años, entonces sí podríamos hablar de cómo recuperar tu poder, volver a tu proyecto de vida, resignificar lo que es ser madre, lo que es ser hijo y recuperar tu poder. Porque puede no solamente estar asociado a, a que tu hijo ya no está contigo, puede eso tener que ver con otras cosas, ¿sí? Entonces, cuando tú me dices quiero ser invisible, pues todavía veo rasgos de dolor. Es un sentir profundo porque igual invisible te podrás hacer, pero mientras estés viva tendrás que ser protagonista, porque no sé si eres mamá de otro hijo, si eres esposa, sigues siendo hija, si tus padres aún viven, sigues siendo hermana, pero ante todo sigues siendo mujer, sigues siendo un ser con una misión y un propósito en esta vida y todo eso lo tendríamos que recuperar, ¿sí? ¿Qué debes hacer? Eh, muchas cosas se pueden hacer en estos procesos de duelo y la recuperación del poder es fácil, pero necesito saber en qué punto de ese duelo estás y qué otras variables están en juego, ¿no? Sí, te invito a que no pases este tiempo sola, busca ayuda profesional para que ese dolor sea transformado y a pesar de lo que significa la pérdida de un hijo, pueda ser un testimonio de que a pesar de eso siempre se tienen nuevas razones para vivir y para amar, para perdonar y para todo lo que las mujeres estamos diseñadas, ¿no? Y muchas gracias, Estela, por compartir ese testimonio. Y nuevamente te mando otro abrazo. Muchas gracias. Alba Simbaquebaños dice, en mi caso he vivido una tristeza que va transformando con los años. Al principio se convirtió en depresión, luego hice procesos para superarla con ayuda y ahora viene por situaciones muy concretas que se viven en medio del aislamiento social. Claro, ahí nos acabas de dar una clase súper resumida de lo que es una tristeza funcional. La tristeza es una emoción básica, es decir, que hace parte de nuestro equipo humano. O sea, ¿hay que sentir tristeza? Claro, ¿sí? Hay miles de
compasivos con otros, cuidar lo que tenemos para no perderlo. La tristeza, como las otras emociones, son muy, muy saludables si se mantienen y si se usan para lo que sirven. Si tú llevas una tristeza en este momento, fruto de unas circunstancias, pero te das cuenta que la elaboras rápido, que no es una tristeza que te afecta ni tu dormir, ni tu alimentación, ni te hace hostil o aislada relacionalmente, es una tristeza saludable. Si por el contrario, tú estás viendo que en esa tristeza se están sentando posiciones como desmotivación, falta de confianza en ti, en los demás, desinterés por la vida, desconfianza en el futuro, donde estás viviendo un presente que se ve tibio, entonces esa tristeza hay que trabajarla. Pero si tú estás sintiendo tristeza, ¿por qué? Por el número de personas que han fallecido por estas circunstancias, por el número de contagios, por las empresas que han visto sus negocios cerrar, si todo eso te hace humana y es la parte de la tristeza saludable y funcional. Si ya estás afectando tu salud por esos estímulos de tristeza, entonces ahí sí se tiene que trabajar en un proceso de acompañamiento. O tú solita mientras tomas la decisión, bueno, ¿por qué siento esa tristeza? Lo mismo que le dije a Gladys. Me acerco a la tristeza, hablo con la tristeza, miro qué pensamientos son los que la mantienen viva y no resuelta, y decido hacer una programación de mi discurso, de mi pensamiento, de mi actitud frente a la vida, sumada a un desarrollo espiritual para poder tener gerencia de esa tristeza y voltearla a nuestro favor. Gracias. La profesora Miriam González nos cuenta con un ejemplo que dijiste, mejor me callo para evitar el problema. ¿Qué hay que hacer en ese caso en la relación de pareja? Bueno, hay una técnica asertiva que es el silencio. ¿Sí? En los cursos de comunicación uno hace dos énfasis, saber hablar y saber callar. El inteligente emocional sabe en qué batallas comunicacionales se mete y en cuáles no. Se anticipa, es una persona que sabe, si aquí llego a decir lo que pienso, agrando el problema. Entonces hago una técnica de respiración, hago un poquito de meditación en ese momento. O sea, meditación no solamente es sentarnos, poner musiquita de fondo, relajarnos, soltar los músculos. Ese es un tipo de meditación deliciosa que yo les digo, háganla todos los santos días si pueden, ¿cierto? Empiecen su día haciendo una meditación general de su cuerpo. Pero cuando me refiero a esa meditación de minutos, es esa presencialidad y conciencia que debes tener cada vez que abres tu boca. Cuando vas a decir algo, claro, tus emociones, dependiendo de los estímulos, pueden o sacar tu peor versión comunicacional, o si es un estímulo que no te está afectando tanto, pues eres capaz de racionalizarlo. En los casos en que tú te quedas callada y lo haces por no caer en una psicopatología de la comunicación, que es la escalada simétrica, que esa es una clase que viene más adelante, donde les voy a profundizar los problemas de comunicación. Si tú te callas con el fin de no agrandar un problema o de no devolver mal por mal, ese silencio es inteligente. Pero si tú te estás callando tus necesidades, tus opiniones, si estás dejando que pasen por encima de ellas, ese es otro tipo de silencio que sí es nocivo. Entonces, ahí tendríamos que saber, ¿te estás callando, evitando por agotamiento, o te estás callando por la inteligencia que no me voy a sumir a una batalla que la mejor, o sea, la batalla que yo más la que gano es la que no me meto? ¿Sí? Entonces, si yo veo que mi contestación está saliendo de la emoción de la ira y tengo esos segundos de conciencia y de meditación que me hacen respirar y no decir nada, más bien callar, y después en otro segundo momento decirle una mejor forma, ese es el silencio inteligente. El otro es el que te está reprimiendo, y con los años, si uno reprime, entonces eso se vuelve gastritis, eso se vuelve otro tipo de enfermedades de estómago, de intestinos, de colon irritables. Entonces tendríamos que saber de cuál de las dos hablas. Si es ese que te enferma,
pues te invito a que primero participes en la charla que vamos a dar de comunicación asertiva, estratégica y eficaz, para cómo aprender a decir no, cómo decir lo que siento sin sentirme culpable, cómo pedir ayuda sin sentirme débil y llorar. Llorar sirve muchísimo, es una técnica de comunicación que muchas veces creemos que muestra debilidad, pero al contrario, si existen las lágrimas es para usarlas, ¿sí? Entonces, también nos ayuda a pasar de la ira a la tristeza. Y la tristeza es la emoción de más, es más fácil manejar la tristeza que la ira, porque la ira nos hace ser altamente agresivos y violentos, ¿sí? Entonces, muchas veces, si ustedes tienen ira, lloren y se dan cuenta cómo ese momento de agresividad va pasando. Todo es comunicación, no solamente por las palabras, sino cómo tú manifiestas tus necesidades. Gracias, Miriam, por tu pregunta. Gracias, profesora. Y por último, la profesora Carmen Sotelo nos cuenta, en YouTube se encuentran muchos videos de relajación, en algunos de hipnosis. ¿Podría hablarnos de ventajas y desventajas? ¿Recomienda algún canal de YouTube que sea confiable? Bueno, pues de hipnosis es un procedimiento de intervención muy específico, muy especial. Yo no lo practico, no la recomiendo, pero eso no quiere decir que si está en manos de una persona que haya estudiado al respecto, que tenga una experiencia certificada en el buen uso de las técnicas de hipnosis, pues no me atrevería a negarla. Pero yo soy más de la línea de hacer consciente desde la misma conciencia las cosas. El cuerpo, el cerebro, y para los que creen que somos criaturas creadas por Dios, es muy saludable tener un inconsciente que almacene y guarde información. Entonces no necesitaríamos por qué ir a semejante instancia a despertar esos contenidos. Sin embargo, hay colegas pues, de escuelas anteriores a las actuales que practican técnicas de hipnosis. Si usted quiere hacer parte de ellas, sí le recomendaría que fuera una persona certificada por la colegiatura de psiquiatría o de psicología, pues porque una gestal mal abierta, o sea, un campo inconsciente mal abierto, generaría más trauma y traería al presente lo que el mismo cuerpo en su perfecta naturaleza ha querido reprimir. Entonces hay cosas que se manejan más bien desde el subconsciente que con técnicas de relajación. Yo que te sugiero, siempre haz relajación con una onda musical de 472, ¿sí? O sea, tú pones esa música que es natural, que viene de los sonidos de la naturaleza. Trata de que no sea con una persona que dirija, porque como no sabes desde qué punto de vista lo está haciendo, hay muchas personas que lo hacen desde la religiosidad, hay otros que lo hacen de la espiritualidad, pero en ese tema es tan íntimo que la que yo me atrevería a recomendarte es la que tú puedes hacer con las ondas de sonido, donde tú misma dirijas la relajación de tu cuerpo. ¿Qué significa? Poner tus músculos en descanso, dejar tu mente lo más quieta posible, dejar que los pensamientos pasen, crucen. Si se detiene un pensamiento, analizarlo, pero desde la conciencia. Esa es la que yo recomiendo. De los canales de YouTube, pues a partir de esta experiencia de pandemia, pues a mí me tocó llevar mucho contenido a YouTube. No soy muy usuaria, pero sé que es un mecanismo y un canal pues fácil y donde hay de todo, ¿sí? Siempre te pediría que vayas a donde profesionales que estén asociados en colegiatura, porque ahí tienen su tarjeta profesional, porque ahí les hacen un control riguroso desde la ética y la salud mental, pues tiene uno que tener mucho cuidado, porque frente a estos temas todo el mundo puede opinar, pero no todo el mundo es terapéutico, ¿sí? Entonces, si tú te haces tu propia relajación, que puede ser caminando, puede ser sentada, puede ser ayudada con la música, puede hacerse inclusive mientras tú lees un libro, trayendo a tu conciencia presente en una disposición tranquila,
donde tu ambiente esté controlado con un buen aroma, con unas buenas, con el orden, con limpieza, todo eso hace parte de tu salud mental. Si quieres ser guiada, sé que existen muchas personas profesionales, no te podría recomendar una, porque yo lo que ayudo es a que cada quien haga su propio proceso de relajación, su propio proceso de autoconciencia de su cuerpo, de poner a descansar músculo por músculo, articulación por articulación, a descansar la mente, a que entren por nuestros ojos los mejores contenidos, por nuestro oído los mejores contenidos. Entonces, nombres como tal no me atrevo a recomendarte, pero sé que si haces esa búsqueda de conciencia y uno está listo como alumno, del cielo le cae el maestro. Gracias, profesora. No tenemos más preguntas. No sé si alguno desea añadir algo activando su micrófono o la profesora Nasli desea hacer un cierre, un paréntesis. Bueno, pues, ¿qué me resta? Darles las gracias, de verdad desearles que cada uno de los conceptos que hemos trabajado lo perfeccionen en su propia investigación, que hagan cada vez más consciente no solamente la enfermedad de salud física, sino también toda inquietud emocional y toda sensación de malestar mental que tengan, pónganle atención, consulten, busquen ayuda, no dejen pasar el tiempo. Es la mejor inversión que ustedes pueden hacer. Una conversación saludable es súper sanadora. Un tiempo de escucha de lo que significa prácticas de felicidad por un profesional idóneo puede descongestionar problemas de larga data. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, por sus disposiciones, por su participación. Espero volvernos a encontrar en las clases de comunicación. Nos pueden pedir cualquier tema que tenga que ver con la salud mental para desarrollar y es una forma de ayudarlos en estos tiempos de distancia física, inventarnos nuevas maneras de estar juntos y estar promocionando y previniendo todos los temas de salud mental y qué mejor que hacerlo en casa. A cada uno de ustedes un abrazo y espero verlos pronto. A ti, Marcela, también muchísimas gracias por tu apoyo técnico. Saludos a tu equipo y que tengan una feliz noche todos.